Mira, acá sí funciona todo, pero no quieren romper nada, no quieren... Santiago, ¿dónde dejó el óleo? El para pintar. No lo sé.
Antonia, ¿me escuchas? Sí, doctor. Se ve la imagen, ¿no? Sí, sí se ven las diapositivas. Bien, entonces podemos comenzar, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya son las 5:04, estamos más o menos en 28 asistentes, creo. Ya podemos ir comenzando, ¿no? Bien, buenas tardes a todos, ¿no? Veo que están haciendo un esfuerzo inmenso en tratar de cumplir con todas las clases que están programadas. Bien, lo que vamos a conversar ahora es sobre lesiones primarias y secundarias. En realidad, este tema no es un tema fundamental dentro de la estructura curricular de semiología, pero es una parte muy importante que debió haber sido tratado ya, que nos ayuda a identificar sobre todo lo que es la signología, o sea, los signos que aparecen en la parte externa, específicamente en la piel, ¿no? Y que nos permite hacer el diagnóstico de una patología. En esta imagen del fondo, esquemáticamente, ustedes pueden ver el nombre de algunas de esas lesiones y cómo pueden evolucionar en el transcurso del tiempo. No todos pasan necesariamente por esa misma evolución, ¿no? Y en la parte interna vemos cómo estas lesiones podrían involucrar tanto la epidermis como la dermis, ¿no? Algunas son exclusivamente en la epidermis, como es el caso de la erosión, el caso de la pústula o las vesículas. Otras comprometen ambas capas, tanto la epidermis como la dermis, como una úlcera, como una fisura o la presentación de un quiste. Entonces es muy necesario, y es precisamente el objetivo de esta clase, identificar estas lesiones, saber su estructura patológica y qué patologías de fondo pueden estar explicando. Entonces, ¿qué lesiones elementales existen desde el punto de vista histológico? Esto recordemos, porque estas definiciones ya ustedes lo han visto en histología, pero que es bueno que lo definamos ahora, porque la imagen de cada uno de estos, o la presencia de cada uno de estos, va a tipificar a cada una de las lesiones primarias o en todo caso secundarias. Recordemos la definición de acantolisis. Dice, es la ruptura de los filamentos de unión de las células de la epidermis. Esa es la definición más importante. Ruptura de los filamentos de unión, o sea, de los puentes de unión de los desmosomas, es decir, del ácido hialurónico. ¿Qué es acantosis? Aumento del cuerpo mucoso de la capa de Malpighi, ¿no? A eso se llama acantosis. Esponjiosis, edema intercelular epidérmico. Paraqueratosis, presencia de núcleos en la capa córnea. Recuerden ustedes, dentro de la fisiología celular de la piel, ¿no es cierto? A nivel de los núcleos de la capa córnea ya no debe haber presencia de núcleos. Disqueratosis, queratinización precoz de las células epidérmicas. Hipergranulosis, engrosamiento de la capa granulosa. Anaplasia, aspecto atípico de los núcleos.
cariorexis, pigmentación de los núcleos, papilomatosis, proliferación ascendente de las papilas, se alargan las papilas, balonización, edema intracelular, exocitosis, aparición de células inflamatorias infiltrando la epidermis, como es en el caso de micosis fungoide, ¿no? Entonces, estas características histológicas que hemos mencionado, hay otras, pues que son las principales que se van a presentar en las lesiones que vamos a ir presentando. ¿Qué aspectos o lesiones debemos fijarnos, ¿no? En la lesión, valga la redundancia, en las lesiones que vamos a encontrar? ¿Qué características más elementales? Otro aspecto importante es qué evolución tienen estas lesiones, o sea, cómo transcurren en referencia al tiempo. Entonces, en primer lugar, debemos ver si son únicas o son múltiples. Por lo general, por ejemplo, encontramos una mácula sola y a veces podemos encontrar úlceras múltiples. Por ejemplo, la estomatitis aftosa, las famosas aftas, pueden ser únicas como pueden ser múltiples. Pueden ser simétricas o también pueden tener una distribución asimétrica. Pueden estar localizadas en un segmento, en una área, en una parte del cuerpo, o estar generalizados. Pueden tener una ubicación preferente, por ejemplo, herpes labial, que tiene un conjunto de lesiones primarias y secundarias. Su ubicación siempre va a ser el labio, entonces hay una ubicación preferente. Su distribución en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, digamos, las maculopápulas que se presentan como producto de una alergia pueden distribuirse en varias partes del cuerpo, ¿no? También vamos a observar la confluencia de las lesiones, ¿no? O sea, si entre ellas se unen, confluyen, si varias pápulas confluyen, dando un aspecto cartográfico, como ejemplo sucede en el sarampión. ¿Qué síntomas se asocian? Por ejemplo, una pápula que a su vez pique, o sea, a su vez tenga prurito, o a su vez duela, o a su vez tenga una sensación de quemazón. Entonces, las lesiones primarias, aparte de ser signos, también nos dan síntomas. Debemos apreciar o buscar en qué circunstancias son las que aparecen en relación a una determinada enfermedad, en relación a un determinado medicamento, aparecen de forma idiopática, o sea, sin causa aparente. Si es que hay una condición social, en referencia a las personas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la actividad que realiza, de acuerdo al trabajo que realiza, pueden presentar, digamos, algunas variantes o lesiones, digamos, dérmicas, ¿no? Aquí gráficamente podemos apreciar, por ejemplo, una forma de presentación localizado, diseminado en una parte del cuerpo importante, generalizado de manera unilateral, simétrica, ambos brazos y el tórax, asimétrica en contraposición, agrupadas en varias partes del cuerpo, confluentes, se unen en una determinada parte del cuerpo, ¿no? Todas ellas pueden estar explicando una determinada patología. Si las lesiones se presentan en forma difusa en la piel del cuerpo y dan lugar a un exantema, mejor dicho, dan lugar a un exantema, ¿no? Y cuando se presentan en las mucosas, se denomina enantema. Esto, acuérdense bien, cuando una lesión primaria o secundaria se presenta en la piel externa, se llama exantema. Cuando se presenta en las mucosas, o sea, dentro de la mucosa bucal, se llama enantema. Esa es la denominación que generalmente le damos. ¿Qué son lesiones primarias? Son aquellas lesiones
que no tienen lesión previa, aparecen de manera inicial, por eso tienen la denominación de primarias, ¿no? No nos hagamos más problemas en la definición. Lesiones primarias son las que aparecen sin lesiones previas. Entonces vamos a ir definiendo algunas de ellas. La mácula. Alguna vez cuando vayan a un hospital van a leer en la descripción que hace quien ha realizado la historia clínica, dice lesión macular o mácula. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A un área plana de color diferente de la piel normal, suele describirse con un adjetivo que califica de color, o sea, una mácula eritematosa, puede ser una mácula pigmentada, puede ser una mácula purpúrica. O sea, es una especie de mancha que sale en la epidermis, no hace relieve, no aumenta el volumen, simplemente es una alteración de color. Puede alcanzar tamaños de 2 centímetros, es un cambio en la coloración. Al tacto no se percibe nada, no altera la tersura o la textura de la piel. Pueden ser hipercrómicas, pueden ser hipocrómicas, o pueden ser acrómicas. En el caso de la primera, por ejemplo, es la melanodarmia, como estamos observando aquí en la radiografía, en la fotografía, perdón, en el melasma o en el cloasma del embarazo, que es la forma de presentación más clásica. Hipocrómicas, por ejemplo, en casos de epiteliasis alba, o en el eczematide, o eczemas que salen en la piel. Acrómicas, o sea, sin color, en el caso del vitíligo, ¿no? O vitiligo. Y también hay de causa vasculosanguíneas, o sea, por vasodilatación, como por ejemplo la roceola, el eritema o la eritrodermia, ¿no? Donde tienden a un color rojizo generalizado, pero como son vasculares, desaparecen a la digitopresión, o sea, a la presión de los dedos que uno ejerce. Entonces, un exantema que habíamos definido adelante es un eritema extenso localizado en la superficie corporal. Y un enantema está producido en las mucosas. Pueden ser locales, segmentarias, en un miembro generalizadas, tal como hemos visto en una diapositiva anterior. Se denomina eritrodermia porque se pierde la queratina, se pierde proteínas y produce edema, ¿no? Entonces, esas lesiones no es que aparecen porque uno, digamos, las tiene ahí. Tiene que haber una fisiopatología que tiene que ver con el funcionamiento general del cuerpo y con la fisiopatología de la piel. Recordemos una clase anterior cuando recordamos, valga la redundancia, la estructura histológica de la piel. Hemos visto sus componentes de proteínas, queratinas, ¿no es cierto? Es la que va, ¿por qué se produce un edema? Porque la proteína gana agua. Ese es un principio bioquímico, ¿no? Entonces, eso explica el por qué, digamos, se produce un edema, o que por qué se puede producir una hemorragia espontánea, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación dentro de la fisiología. Por extravasación sanguínea, una púrpura, que puede dar vivicis, petequias, equimosis, y no desaparece. O sea, una púrpura es el depósito sanguíneo por extravasación sanguínea en la capa epidérmica. Por eso es que no desaparece a la presión. Muy distinto es a las básculos sanguíneas, ¿no? Que sí desaparecen a la presión. Acá juegan un papel muy importante los vasos y arteriolas, y aquí juega otro papel importante, la formación extravasal, es decir, la formación de hematomas en sus diversos modos de presentación. Esta es una forma clásica de la presentación de una mácula, ¿no? En este caso es de carácter pigmentario. Entonces, la mácula es lisa, sin relieve,
Significa menor de 1 centímetro, aunque puede llegar hasta 2 centímetros. Hipo o hiperpigmentada, generalmente de colores rosados a rojos, como ustedes podrán ver en la distribución en el tórax o en los miembros inferiores. Otra lesión es la pápula, ¿no? Entonces, acá sí hablamos de lesión elevada, de pequeño tamaño, menor de 1 centímetro, ¿no? Este es el esquema histológico de la pápula. A diferencia de la mácula, que era una mancha, aquí sí hay una elevación de la capa epidérmica. Puede acompañarse con cambio de color y puede acompañarse con una alteración en la estructura epidérmica. Entonces, la pápula tiende a ser elevada, tiende a ser circunscrita, generalmente menor de 1 centímetro, está elevado a la epidermis por depósito celular en la dermis y puede tener cambios secundarios, o sea, dentro de su evolución puede presentar costras o descamación. Por ejemplo, esta es una pápula en lengua. Es una lesión elevada, casi de 1 centímetro. Hay algo en la epidermis, en este caso, este es un pequeño hemangioma de lengua. Miren la diferencia. Mira, yo estoy hablando como diagnóstico de un hemangioma de lengua. Pero si yo quisiera describir esta lesión, lo haría de la siguiente manera. Lesión ubicada cerca de la punta de lengua, de característica papular, elevada, circunscrita, con ligero cambio de color azulado, el borde difuso, ¿no? Entonces, estoy describiendo, ¿no es cierto?, una patología. Un hemangioma de lengua la estoy describiendo en su forma de presentación. En este caso, es una lesión papular. Aquí tenemos otra, producido por un cuadro alérgico, donde hay una pequeña elevación con cambio de coloración y que se acompaña con sintomatología de prurito y escozor. La otra lesión es el nódulo. ¿Qué es un nódulo? Dice, lesión elevada también, sólida, de tamaño mayor de 1 centímetro. Cuando la lesión tiene carácter inflamatorio, puede utilizarse el término de tubérculo. Entonces ya tenemos otra denominación. Recordemos esta lesión de aquí de la lengua, elevada, hace relieve en piel, y comparémosla con esta. Es distinto, ¿no es cierto? Es distinto, porque aquí tiene una base amplia, difusa, dispersa, y aquí tiene una base estrecha, lo que se llama una base sesiva, ¿no? A esto es un nódulo, ¿no? Y observemos la vista de aquí. Aquí también hay una lesión elevada, mayor de 1 centímetro. Si quisiéramos describir esta lesión, tal vez la podríamos describir de la siguiente manera. Lesión ubicada, ¿no es cierto?, en la zona externa cervical, por debajo del ángulo de la mandíbula y por debajo del pabellón auricular. La piel que lo recubre es de características normales. La lesión es no dolorosa, móvil, de bordes nítidos, móvil a la palpación, ligeramente indurado. Entonces, esto de acá corresponde a un fibroma, como patología, a un fibroma de lengua, ¿no? Pero tiene una presentación nodular. Esto de acá es la infartación, ¿no es cierto? Es el crecimiento de un ganglio cervical por tuberculosis pulmonar, perdón, tuberculosis ganglionar. Recuerden ustedes que la tuberculosis ganglionar es la segunda forma de presentación de la tuberculosis, luego de la tuberculosis pulmonar. Ambos son nódulos, desde el punto de vista de la descripción de patología. Entonces, el nódulo es elevado, es circunscrito, es mayor volumen que la pápula, involucra la dermis y el tejido celular subcutáneo.
Y acá tenemos otra muestra de un nódulo, ¿no? Pero esto ya es un tejido duro. Entonces está elevado, igualmente acá hay otro. Está circunscrito, ¿no? Aquí tiene un mayor volumen, más de 2 centímetros. Esto es duro y corresponde, como nombre de la patología, a una exostosis vestibular, o sea, a una proliferación anormal de tejido óseo y luego hace relieve en la mucosa que lo recubre. Aquí tenemos otros nódulos, ¿no? Este es un pequeño nódulo en la piel del brazo, ¿no? Y esto se produce por una hiperplasia, ¿no es cierto?, de la parte externa de la epidermis, ¿no es cierto?, generalmente es de origen bacteriano. Aquí tenemos otro nódulo, también producto de un origen bacteriano, ¿no es cierto? A estas lesiones se le conoce como estreptococia, o sea, se elevan nódulos por una infección a estreptococos. También dentro de su característica de exclusión es un nódulo. La otra lesión es un tumor. El tumor ya es una lesión sólida, de tamaño variable, con consistencia y tiende a persistir en el tiempo. Y es sobrelevada. Veamos acá este ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este paciente tiene aquí la lengua y por debajo de la lengua sobresale una lesión. Esto es un tumor, ¿no? Es un tumor porque es una lesión sólida y cuando hablo de sólida no necesariamente estoy diciendo que es una lesión dura. Me refiero a la consistencia que pueda tener, ¿no? Sobrelevada, ¿no? Como ven, hace un volumen, sobresale del piso de boca del paciente, ¿no? Y con una tendencia a persistir. Esta lesión corresponde a una hiperplasia de la glándula sublingual. Esta lesión o esta enfermedad se presenta generalmente en pacientes que no tienen dientes, han perdido los dientes por diversa naturaleza y la glándula salival, por motivos que se desconoce, comienza a crecer y hace una hiperplasia, ¿no es cierto?, de la misma glándula, sin que altere su funcionamiento. O sea, no está alterado su funcionamiento. Impide la colocación de una prótesis. Otra lesión común es la vesícula. ¿Qué es una vesícula? Es una lesión elevada, llena de líquido menos de 1 centímetro. Es elevada, circunscrita, menor de 1 centímetro y contiene líquido. Entonces, vemos en la espalda de esta persona un montón, por decirlo así, varias vesículas que contienen un líquido. Aquí podemos ver con mayor detalle, ¿no? Alguna vez lo hemos tenido, ¿no? Estas lesiones de carácter vesicular. Un ejemplo clásico de esto es el pénfigo, ¿no? El pénfigo vulgar o el pénfigo foliáceo, ¿no? Donde las personas presentan estas vesículas de forma, digamos, permanente como patología crónica. Otra lesión es la ampolla, ¿no? La ampolla tiende a ser una lesión elevada, circunscrita, mayor de 1 centímetro y también tiene un contenido líquido, ¿no? Esa es la diferencia de la ampolla con la vesícula. Estas son vesículas, ¿no? Entonces, lo pequeño son vesículas y el aspecto más grande son ampollas. ¿Y qué son las pústulas? Que también muchas veces lo hemos tenido. Es lesión elevada, pero llena de pus. Por eso recibe el nombre de pústula, ¿no? Porque tiene pus. Y recordemos, ¿qué es la pus? No viene a ser sino la degradación de varias células de defensa, ¿no es cierto?, por la reacción de la piel, ¿no es cierto?, y que se convierte en lo que comúnmente llamamos materia, a eso se conoce como pus, y esto cuando está contenido en una lesión tipo vesícula o ampolla se llama pústula. Es elevada, circunscrita menor de 1 centímetro, aunque podemos ver más de 1 metro, y contiene fluidos purulentos, ¿no? Las lesiones que se presentan en el acné severo crónico
¿no es cierto? Generalmente son lesiones pustulares, ¿no? O sea, lesiones tipo pústulas. O lesiones en una dermatitis estreptocócica, ¿no es cierto? Como vemos en la cara de este paciente. Aquí podemos ver una pústula, ¿no? O sea, una lesión tipo vesicular llena de materia, llena de pus. ¿Qué es un abón en términos de aplicación? ¿No es cierto? Es lo que nosotros llamamos clásicamente la roncha, ¿no? Se ha enronchado, dicen, ¿no? Es una elevación circunscrita de la piel de forma y dimensiones variables, edematosa, de evolución fugaz en pocas horas de duración. O sea, como es una roncha, generalmente está asociado a factores externos o a factores alérgicos, y mientras dure el efecto, digamos, del factor causal, la roncha va a permanecer. Otras lesiones son la placa, que es una lesión elevada de la piel, más de 2 centímetros de diámetro, formado por coalescencia de varias pápulas o nódulos. Los quistes, cavidades cerradas con revestimiento interior, epitelial, fibroso, contenido líquido o semisólido. Y un absceso es una colección localizada de pus en una cavidad mayor de 1 centímetro. No hago más hincapié en estas lesiones porque en los cursos de semiología regional, en los cursos de cirugía 1, van a abundar en detalles de estas lesiones porque son muy comunes en la cavidad bucal. Esta, por ejemplo, es un absceso. Es un niño que tenía una pieza dental con un proceso carioso profundo, había hecho una lesión periapical. La lesión periapical ha fistulizado hacia la región cervical. Entonces, atraviesa el músculo miloiodeo, se ubica en la zona submandibular, ¿no? Que es diferente a la zona sublingual. Se ubica en la zona submandibular y de ahí va hacia la zona cervical. Entonces nos produce una lesión rojiza, muy dolorosa, que limita la apertura bucal, de bordes poco definidos, ¿no es cierto?, con alteraciones de la temperatura, etcétera, ¿no? O sea, hay varias características que se asocian a este absceso cervical de origen odontogénico, o sea, viene producto de una tensión dental. Cuando alcanzan tamaños similares a lo que estoy mostrando, son pacientes que ya tienen cierto grado de malestar general. Entonces, en estos pacientes hay que indagar cómo está el apetito, cómo está la sed, si tiene fiebre, si tiene malestar general, si está decaído, si tiene mucho dolor. Entonces, uno va sumando los factores, entonces uno decide, dice, a este pacientito lo voy a atender de manera ambulatoria o lo voy a hospitalizar. Entonces, yo no voy a hablar si lo vamos a hospitalizar o no, pero esos son criterios que uno sigue para decidir dónde atendemos a pacientes de este tipo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de este paciente anciano, vemos que hay una zona edéntula, vemos que aquí hay una elevación de la piel, perdón, una elevación del espacio alveolar, se ha desconfigurado, ¿no es cierto?, el piso de boca. Esta elevación, ¿no es cierto?, insinúa hacia el labio y hacia el nacimiento de la lengua. Entonces, radiográficamente, este paciente tiene una cavidad. A eso se conoce como quiste. O sea, cuando uno escucha el término quiste, quiere decir cavidad. Y si hay cavidad, hay una membrana, ¿no? Y si hay membrana, hay líquido. Yo les dije, ¿no? Es la parte bioquímica de cómo funciona el cuerpo, y eso nos va explicando el por qué un quiste va creciendo. Bien, ahora vamos a ver qué son las lesiones secundarias, ¿no? ¿Qué es las lesiones secundarias? Son lesiones que aparecen a partir de alguna alteración patológica de la piel y son las siguientes. Ahora, aunque van a leer ustedes en algunos textos, una lesión secundaria no necesariamente es luego de una lesión primaria. Y tampoco una lesión primaria necesariamente va a derivar en una lesión secundaria. Tenemos la costra.
La costra son concrescencias de serosidad, de pus, de sangre, detritus dermoepidérmicos y sus combinaciones. O sea, es la sequedad de todo esto que he mencionado. Esa es la costra. Escama. Son lesiones derivadas del estrato córneo. Ocurren patologías secas con aumento de la producción de queratina. La escama puede expresar la presencia de una patología, como por ejemplo de carácter micótica, como por ejemplo de carácter funcional, como es el caso del lupus eritematoso, el caso del pénfigo foliáceo, ¿no es cierto?, o producto de un trauma, etcétera, ¿no? Entonces, esos son lesiones tipo escama que afectan la epidermis. Y aquí podemos ver, ¿no?, un niño, ¿no es cierto?, como en la parte dorsal de los pies tiene múltiples escamas, ¿no? En este caso, esto refleja en un niño que tiene un síndrome de enfermedad renal, ¿no? Entonces, una parte de su manifestación son escamas, ¿no es cierto?, que se acompañan con intenso prurito, aumento de temperatura, o sea, una hipertermia local, ¿no?, y escozor en la planta de los pies, ¿no? O lo que podemos ver aquí, ¿no es cierto?, lesiones escamosas por debajo del párpado, compatible con una lesión de carácter micótica, ¿no? O sea, hongos en la piel de los pacientes que generalmente se presentan en pacientes ancianos, ¿no? Escoriaciones son erosiones producidas por rascado o por algún cuerpo extraño, pueden ser lineales y generalmente se acompañan de un proceso pruritico, o sea, de picazón o ardor. Las erosiones tienen largo tiempo de duración, ¿no es cierto? Entonces sufren, digamos, para poder cicatrizar. Las úlceras o lesiones también erosivas se sitúan en la superficie cutánea, pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Cuando son superficiales, abarcan solamente la dermis, y cuando son profundas, abarcan la dermis, la epidermis y pueden llegar hasta el tejido subdérmico. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de úlceras de decúbito, ¿no? Las úlceras de decúbito son pacientes, por ejemplo, que tienen parálisis de los miembros inferiores, no pueden movilizarse, están en cama constantemente y hacen escaras, ¿no? Estas escaras, pues, son úlceras de decúbito. A veces son tan profundas que uno puede ver el músculo del paciente y por largo tiempo. Lógicamente, en ese tiempo tienden a infectarse, ¿no? Por ejemplo, esta es una úlcera crónica de bastante tiempo en un paciente que presenta lesiones compatibles con una estreptococia de la parte labial. Son pacientes que generalmente, en el caso de nuestro país, vienen de provincias, ¿no es cierto?, y vienen con este tipo de lesiones, ¿no? Son úlceras crónicas que llegan hasta la parte muscular. Aquí afectan la epidermis y la dermis y son de aspecto crónico. Aquí vemos otra úlcera, ¿no? Esta úlcera tiene un fondo nacarado, tiene un borde sanguinolento, tiene otro borde eritematoso, tiene una elevación, está indurado. Esto corresponde a un cáncer bucal. Es un carcinoma epidermoide. Entonces, miren, estoy hablando como lesión de úlcera. Esto corresponde, ¿no?, a una infección estreptocócica, y esta úlcera, ambos son úlceras, y esta úlcera corresponde a un carcinoma epidermoide. Escamas, máculas, erosiones, úlceras en la piel de los glúteos de un niño, compatibles, ¿no es cierto?,
con lesiones de carácter micóticas en la piel de un niño. Las cicatrices son lesiones permanentes derivadas de un daño dérmico y pueden ser atróficas, hipertróficas o queloides. Esto ya ustedes lo han revisado, creo, en un determinado curso, no recuerdo el nombre. Generalmente en fisiología lo revisan cuando hablan de fisiología de piel. Generalmente nosotros tenemos, el ser humano tiene algunas formas de cicatrización, ¿no? Lo que llamamos normal es cuando no queda aparentemente huella del daño que se ha producido en la piel, o sea, ha cicatrizado normal. O una cicatriz hipertrófica es aquella que podemos observar, por ejemplo, la cicatriz que tenemos en los hombros de las vacunas, que también una cicatriz de vacuna puede ser atrófica, o sea, hay un hundimiento. O en algunas personas, sobre todo la raza negra, ¿no? La misma raza andina o la raza mezclada, digamos, los mestizos, tenemos tendencia a realizar cicatrices queloides. Cuanto más mestizaje hay, cuanto más, digamos, pigmentación de la piel hay, mayor tendencia a desarrollar cicatrices queloides. Las cicatrices hipertróficas o normales tienen su apariencia, como les he descrito. En cambio, las cicatrices queloides, aparte de tener aumento de volumen, cambios de color, producen prurito y dolor, y tienen un crecimiento por largo tiempo. Las fisuras son grietas cutáneas que aparecen sobre la piel seca, ¿no es cierto? Y generalmente se da en afecciones cutáneas crónicas. Es clásico ver, por ejemplo, las famosas queilitis, ¿no? Esas lesiones que nos aparecen en la comisura labial, esas son fisuras. Y son crónicas, son repetitivas, ¿no? Pueden involucrar la dermis, la epidermis y hasta la subdermis, ¿no? Dependiendo del tumor. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas fisuras, escamas, ¿no es cierto?, en niños que transcurren con algún grado de desnutrición o deshidratación. Zonas atróficas de la piel, generalmente es el resultado de grandes lesiones. Hay pérdida del espesor y pérdida de la consistencia y aspecto normal de la piel, ¿no? Generalmente son deprimidas, con alteración en la textura, ¿no es cierto?, y aumento de consistencia. Aquí podemos ver este ejemplo, ¿no? Esta es una lengua brillante, ha perdido las papilas en un paciente con la enfermedad de Plummer-Vinson, que es una enfermedad que se caracteriza por una anemia severa, crónica, con alto grado de desnutrición. Entonces, ¿por qué acostumbran a decir ahí, este paciente está anémico? A ver, mírale la lengua, dice, ¿no? Hasta la gente del pueblo dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua se va a depapilar, se va a volver brillante, edematosa, a veces erytematosa, y a eso se conoce como atrofia, ¿no? En este caso es atrofia de las glándulas, de las papilas linguales. O vemos este caso, ¿no? Aquí se ha atrofiado el sector anterior del paladar, ¿no? Y vemos a su vez un aumento de volumen y cambio de coloración. ¿A qué se debe esto, no? Esto, por ejemplo, es un tipo de cáncer muy grave en la cavidad bucal, es un melanoma de la cavidad bucal porque hay alteraciones en la melanina, ¿no? La esclerosis son áreas de endurecimiento de la piel debido al daño térmico. Otras lesiones que vamos a tener son las petequias, son pequeños puntos rojizos, que es la extravasación de sangre. Equimosis, que es de mayor tamaño, también por extravasación de sangre. Púrpura, ¿no es cierto?, presencia de sangre en la piel, que puede ser palpable, hace algo de relieve. Angioedema, edema difuso de la dermis y tejido subcutáneo, o sea, a manera ya de una pápula más extensa. Y los comedones son los tapones oscuros, ¿no es cierto?, con restos sebáceos, generalmente presente en las personas que tienen problemas, digamos,
de carácter juvenil a nivel de la cara, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en esta niña, que es una paciente con púrpura trombocitopénica, lesiones petequiales, lesiones equimóticas, lesiones tipo hematoma, costrosas sanguíneas, petequias, nodulares, ¿no es cierto?, máculas en los pies de esta niña, ¿no? O a nivel del paladar, ¿no? Observen en este paciente un aspecto de una lesión macular, a su vez por extravasación sanguínea, prolongación difusa de vasos, ¿no es cierto? Este paciente también es un paciente que presenta púrpura trombocitopénica, o sea, tiene déficit de plaquetas. Cuando las plaquetas bajan a menos de 30.000, dan lugar a este tipo de lesiones en boca, y a veces son sangrantes, ¿no? Ya habíamos visto esta lesión, la imagen de una pápula, ¿no es cierto? Aquí podemos ver esta niña, miren, esta niña no tiene nada sistémico, pero al abrir la boquita, ¿qué le encontramos acá? Esta es una lesión ligeramente elevada, o sea, es una lesión pápulo-macular, así es, ¿no? Porque es una mancha y a su vez levemente elevada. De bordes un poco difusos, con alteraciones de color un poco grisáceo a marrón, pero que a la niña no la perturba para nada, ¿no? Esto corresponde a un hemangioma de la región vestibular. Tenemos otras lesiones, como es surco, línea venoso-otrosa, muy parecido, digamos, a las fisuras. Estos son muy frecuentes en lesiones de tipo ácaro. Las telangiectasias que yo les he presentado en clases anteriores, que es la vasodilatación visible de vasos cutáneos. La esclerosis, que es induración de los tejidos subcutáneos. Hay pacientes, por ejemplo, que presentan esclerosis sistémica y con el tiempo hacen induración de la piel que circunda el labio, ¿no? Y dificultando la apertura bucal. Infarto se denomina al área de necrosis cutánea por oclusión de los vasos. Y gangrena, muerte tisular, generalmente debido a pérdida sanguínea, ¿no? Pero aquí hay que anotar que esta gangrena es muy probable que ya tenga contaminación bacteriana. Aquí podemos ver una lesión de tipo acrómica por pérdida de color de la piel, de carácter localizado en el miembro inferior, ¿no es cierto?, de distribución irregular a su vez, y corresponde pues a la enfermedad del vitíligo, ¿no? O sea, los pacientes que se van desmanchando. Bien, eso es lo que íbamos a conversar en esta tarde, ¿no?, en relación a lo que llamamos lesiones primarias y secundarias. Como repito, este tema corresponde a un curso anterior o paralelo, creo, ya en lo que respecta al tema de lesiones primarias. En base a esto, vamos a ir desarrollando los otros segmentos. Bien, no sé si tuvieran alguna inquietud, alguna observación, ¿no es cierto?, a algo que no está bien que se haya dicho y que hay que corregirlo en esta clase. Doctor, yo tengo una consulta. A ver. Usted nos mostró unas imágenes de unas úlceras crónicas y yo quisiera preguntarle cómo se presentan inicialmente. O sea, es decir, ¿con qué lesión primaria o qué lesión primaria podría conllevar a la formación de estas úlceras crónicas? Ya, por ejemplo, primero lo que comúnmente refieren los pacientes es que el área se vuelve eritematosa, o sea, cambia de color. Con los días o con el estímulo también que se puede producir, como el rascado, por ejemplo, se produce escamas. Luego se desprenden o se caen las escamas, ¿no es cierto?, y produce una extravasación a manera de un eritema o a manera de un hematoma, ¿no? Luego eso se desprende, queda una cavidad. Esa es la úlcera.
¿ya? Y esa úlcera, cuando son crónicas o cuando son de decúbitos, pueden durar entre semanas y meses. Esa es más o menos la evolución que sigue una úlcera, ¿no? Dependiendo, lógicamente, de la etiología que la pueda estar produciendo. ¿Y esta úlcera puede ser signos de una enfermedad sistémica? Por supuesto, ¿O ¿no? de qué enfermedad sería? Hay úlceras, por ejemplo, que se presentan en el lupus eritematoso. Hay úlceras que se presentan en los pacientes diabéticos, ¿no? Por ejemplo, el pie diabético se caracteriza por cambios de color, lesiones telangiectásicas y úlceras varicosas. Entonces, puede ser el signo, ¿no? En cavidad bucal, por ejemplo, tenemos también pequeñas úlceras en pacientes por enfermedades, por toma de virus orfanatos, ¿no? Entonces ellos hacen úlceras crónicas a nivel de la cavidad bucal. En boca las úlceras crónicas deben ser sospecha de cáncer. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una consulta. A ver, Mejor dicho, usó dos términos, el término sésil y el término circunscrito. Y Ya. esos términos no entendí, y cuando dijo pústula contiene pus, pero cuando habló de ampollas y vesículas, ¿cuál es el contenido? Ya, ahí es líquido seroso. En pústulas y en ampolla y vesícula, su contenido es seroso, o sea, suero. ¿Ya? Y cuando hablo de pústula, su contenido es pus. ¿Ya? Bien, entonces ya eso quedó entendido. ¿Cuál era la otra pregunta? Sobre la definición de sésil y de Ya. circunscrito. Ya, sesil quiere decir que su base es ancha, ¿no? Es más ancha que la parte superior de la lesión. Y pediculado es cuando su base es menos ancha que la lesión. Entonces, imagínate un montículo de tierra, ¿no? Esa es una base sesil. Imagínate un árbol, esa es una base pediculada, ¿no? No sé si me entendiste. Sí, sí quedó claro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, dime. Soy Amargo, doctor. A ver, ya, Marco. Con respecto a las soluciones que se podrían tener en cuenta a favor de las lesiones, está el uso de cremas. Y bueno, ¿en qué casos se podría, cuál es su función o qué es lo que hacen, aparte de regenerar las células? O sea, porque he visto casos en los cuales los médicos mayormente usan cremas para las quemaduras. Y también otra pregunta es con respecto a las las quemaduras, pues, ¿no? O sea, sé que hay de primer grado, segundo grado, tercer grado, o sea, y también donde las células se van muriendo, pues, ¿no? O sea, ¿algo de referencia a esto tiene que ver? Bien, en lugar referente a la terapia, bueno, hay un sinnúmero de terapia, ¿no? Hay terapia sistémica en relación a las úlceras y hay terapia local. Y como tú has dicho, la terapia local generalmente es a base de apósitos cremosos, ¿no es cierto?, de preparados farmacológicos cremosos, que en resumen contienen, ¿no es cierto?, vitamina, contienen colágeno, ¿no?, contienen óxido de zinc y pueden contener corticoides y pueden contener antiinflamatorios y pueden contener antibióticos. Todos ellos tienen la finalidad de estimular la regeneración de la piel en mayor o menor grado. Y en lo referente a los quemados, ¿no es cierto? Efectivamente hay hasta 3 modos de clasificar las quemaduras, ¿no? En razón de su distribución, o sea, qué porcentaje del cuerpo está quemado, y en razón de su profundidad, ¿no? Y una quemadura da vesículas, da ampollas, da escamas, da exposición de la piel y da úlceras. Su manejo, ya de acuerdo a la presentación, suele ser muy complejo. Cuando son pequeñas áreas, ¿no es cierto?, generalmente se utiliza sustancias derivadas de plata, sustancias derivadas del óxido de zinc y algunas cremas que contengan corticoides, ¿no? Y se le da también antibiótico por vía local o por vía sistémica.
¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Gracias por el aporte. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bien, entonces, con eso hemos cumplido esta tarde, pero antes de despedirme, yo quisiera manifestarles que me encuentro un poco preocupado. Me encuentro un poco preocupado por la forma como vamos encarando nuestra evolución de cómo vamos a hacer las clases, ¿no? Yo pienso que ustedes como estudiantes deberían tener un mayor interés en que los docentes y las autoridades nos digan de una vez cuál va a ser el rumbo a tomar. Yo les digo honestamente, y si quieren ustedes pueden manifestarlo, el problema siempre no son las autoridades ni son los alumnos. El problema somos los docentes. No queremos trabajar, pues esa es la verdad. Entonces yo les pido a ustedes como estudiantes, para no estar en la misma duda que tienen ustedes, que de una vez se clarifique cómo vamos a continuar en estas actividades. Yo no tengo inconveniente en continuar en el cronograma que nos han dado. En mi opinión, que no es vinculante, ni tengo un compromiso con ningún grupo, ya el rectorado nos ha dado una salida, entonces hay que responder a esa salida. Nos ha dado, como ustedes saben, hasta un cronograma de matrícula. Hay que responder a ese cronograma de manera sensata y sobre todo con aspectos de colaboración, porque de todo lo que hagamos, los únicos perjudicados son ustedes. Por lo tanto, ustedes deben ser los primeros interesados en que esta situación se vaya, digamos, teniendo más apoyo y más comprensión. No va a haber, en mi opinión, no va a haber una solución exacta, no va a haber un cronograma exacto. Vemos a diario cómo por esta pandemia las decisiones van cambiando, se van adaptando. Lamentablemente vamos a tener que seguir así, pero unámonos, ¿no? O sea, hablemos un solo lenguaje y iniciemos el semestre tal como lo han dicho el rectorado y corrijamos las cosas en el camino, de tal manera que el próximo año no nos agarre desprevenidos y nos agarre un poco más frenados de lo que estamos ahora. Yo les pido eso a ustedes porque ustedes son los principales perjudicados de toda esta situación. Bien, ese es el mensaje que quería darles, Antoinette. Ya no me puedo callar, digamos, cuando estamos realmente confundidos docentes y alumnos. ¿Ya? Bien, si no hubiera ninguna opinión por ahí. Bien, muchísimas gracias. Está pendiente la conversación sobre la tarea que les he dado, los estoy revisando cada uno de ellos que me ha enviado, y con eso voy a comenzar en la próxima reunión. Antoinette, quisiera que me confirmes más bien para cuándo hacemos la próxima clase. Sí, doctor, yo le estaría confirmando qué día sería. Ya. Muy bien, muchas gracias, ¿no es cierto? Para cualquier cosa está mi correo, tanto el institucional como el personal, y no hay problema. Ya, cuídense bastante. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Ya, gracias. Muchas gracias, doctor, de igual manera. Cuídese. Gracias, nos vemos. Ya.